Muy buenos días, mis amados hermanos. Muchas gracias al hermano David por la presentación. Pues sí, mi nombre es Nehemías Burgos, del clan de los Burgos. Proyectamos la imagen. Hoy vamos a tener un tema que he titulado Confinados al pasado, cuando perdonar parece imposible. Confinados al pasado cuando perdonar parece imposible. Vamos a introducir este tema yendo al libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 1. Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Realmente para nosotros los cristianos es muy fácil llegar nuevamente a caer al yugo de la esclavitud, ¿cierto? Vamos a ver un pequeño video a continuación de introducción a este tema. Un día, un joven iba caminando despreocupadamente, cuando de repente resbaló y al caer, un pedazo de vidrio se incrustó en su pie derecho. De inmediato fue llevado al hospital en una ambulancia y llevado a la sala de cirugía. Pero por error, el cirujano dejó una esquirla de vidrio en su pie. Con cuidado y tiempo la herida sanó muy bien externamente. El joven pronto estuvo moviéndose y caminando libremente como antes del accidente. Estuvo feliz de estar en casa, sintiéndose casi normal de nuevo. Pero después de un corto tiempo, descubrió que al mover su pie derecho sentía un leve dolor que no lo dejaba caminar de manera normal. Y se relaciona con el perdón, se relaciona con las secuelas o con la falta de perdón. Para ello tenemos varios conceptos, existen varios conceptos, conceptos desde el punto de vista psicológico, conceptos desde el budismo, conceptos desde el perdón que define el mundo. Entonces el mundo define el perdón como una definición, es una definición realmente egoísta, ¿sí? Yo perdono para que esto no me afecte, yo perdono para estar tranquilo, yo perdono para estar bien, yo perdono para que no me dé gastritis, para que no me dé úlceras. Eh, Otro concepto de perdón es el que tiene el budismo, y es acerca de la liberación del sufrimiento. Lo que se conoce comúnmente como el nirvana, que es como el estado supremo de la felicidad, cuando el alma alcanza una satisfacción plena, y entonces ellos lo toman como una idea, como que el perdón es una idea negativa que termina afectándome, pero que al final es una idea también egoísta, ¿cierto? Hay otra idea que saqué de este libro. Este es el libro del hermano Felipe. Dice: perdone como el Señor le perdonó. Y esa idea es lógico-práctica. Él dice en este libro, dice: en términos prácticos, la vida es muy corta para pasarla frustrados, con ira y mortificado por situaciones del pasado. Son pensamientos humanistas, todos válidos, ¿cierto? Todos muy acertados, de acuerdo a la lógica humana. Pero hay una definición griega que es la que se acerca más a el perdón, ¿cierto? Y es la liberación de una obligación, oficio, deuda o castigo. Es una cancelación amorosa de una deuda. Pienso que esta es la definición que más se acerca al concepto bíblico, y para ello vemos a Jesús
a Jesús como el modelo único de perdón, ¿cierto? También en este libro, el hermano Felipe nos habla acerca del perdón legal. Yo lo he cambiado un poquito como el perdón original, ¿cierto? El perdón original es aquel que se obtiene cuando yo reconozco que soy pecador y vengo a los pies de Cristo reconociendo que realmente sin Él no soy nada. Es cuando acudo a la cruz del Calvario buscando la salvación de mi alma, ¿cierto? Para ello, en el libro de Primera a Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? ¿3 veces, 4 veces, 10 veces? No, dice una sola vez por los pecados de los injustos, ¿sí? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ese es el concepto del perdón original o el perdón legal que encontramos en este libro escrito por nuestro hermano Felipe. Una apreciación muy acertada, una apreciación que realmente compartí mucho. Durante este estudio pues me he apoyado en varios libros, en varias posturas de diferentes predicadores, y realmente pues no me gusta hablar de cosas que están como por fuera de contexto, por fuera de la lógica y fuera del contexto bíblico principalmente. Entonces vamos a hablar varias cosas que es necesario tener en cuenta. Otro aspecto muy importante es saber y reconocer que Jesús es el mayor ejemplo de perdón. Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:33. Esta clase de perdón es un perdón sacrificial. Dice el versículo 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, y 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la palabra que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo escogido de Dios. Y los soldados también le decían y le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Una definición de que Jesús es el mayor ejemplo de perdón. Hay una definición desde el punto de vista del cristianismo, y esa definición realmente, de acuerdo a lo que leemos, debe ser una visión restauradora. Jesucristo estaba en este pasaje que acabamos de leer restaurando una relación que había rota entre los malhechores y Dios Padre. Dios la estaba restaurando. Y este es el concepto del perdón legal, del perdón original, que cada persona tiene acceso, que cada persona tiene derecho a adquirirlo en el momento que él desee, ¿cierto? Desde el punto de vista del cristianismo hay una visión que es la visión restauradora. Entonces, Dios quiere restaurar primeramente la relación de Dios Padre con el hombre, pero también nos manda a nosotros a que constantemente tenemos que estar restaurando las relaciones a nivel horizontal. Entonces, entiéndase eso. Primero es necesario que el hombre restaure la relación vertical con nuestro Padre Dios, y también es necesario que nosotros, como seres humanos, y es lo que veíamos al principio, desde la lógica humana, trata de restaurar las relaciones horizontales por medio de pensamientos psicológicos, por medio de pensamientos humanistas, por medio de pensamientos egoístas, donde involucra solamente al yo. Pero realmente el concepto va mucho más allá. El concepto se basa en un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó.
Todos podemos estar seguros del poder restaurador de Dios, pero debemos ser también un reflejo de ese amor que Dios ya nos dio. Debemos ser un reflejo aquí en este mundo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro vecino, con en sociedad, en la sociedad en que vivimos, ¿cierto? Otro aspecto es que Jesús dejó el mejor ejemplo de perdón, ¿cierto? Dice el versículo, el capítulo 17 del libro de Lucas, versículo 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, pues perdónale. Una enseñanza y un reto para usted y para mí como cristianos. Aquí hay una palabra bastante dura que hace referencia a reprenderle, ¿cierto? Entonces podríamos interpretar como cuando el papá le dice al hijo, hijo, te voy a reprender. Y resulta que ese reprender es pegarle un par de nalgadas o un par de correazos, ¿cierto? Y entonces, listo, ya lo reprendí. Resulta que estudiando el original griego, esta palabra que dice reprenderle realmente se traduce como honrar. Y ese honrar, esta es una imagen que realmente anoche me acosté pensando en el tema, me levanté pensando en el tema, y realmente el Señor me lo mostró fue esta mañana. Sí, de eso esta mañana hasta tenía una cita acá a las 8 de la mañana con el hermano David, llegué a las 9 porque me quedé organizando unas cosas ahí que realmente veo que Dios me mostró y que era importante que le mostrase nuevamente. Entonces, perdonar, vi esta definición y es perder. Entonces, viene de perder, y ese perder es soltar, es dejar ir, es sanar, es curar esa raíz de amargura que usted y mi hermano y mi hermana tiene contra su vecino o contra su familia. Y donar, entonces, es regalar, dar amor, restaurar, entregar o ceder. En otras palabras, eso es igual a honrar. Eso es honrar a nuestro hermano, eso es honrar a nuestro agresor. El siguiente punto es un concepto que realmente para mí es nuevo, que estudiando esto el Señor pues me lo mostró, ¿cierto? Lo creo para mí, quizá tenga diferencia con algún otro hermano, ¿cierto? Al respecto. Pero es que a Dios Padre es al que debemos acudir para alcanzar el perdón ocasional. Bueno, entonces inicialmente hablamos del perdón original o perdón legal que nuestro hermano Felipe habla en este libro, ¿cierto? Y ese perdón lo alcanzamos a través de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora allí en la cruz. Pero la pregunta es entonces ahora, mi hermano y mi hermana, ¿qué pasa cuando usted y yo mentimos? ¿Qué pasa cuando usted y yo tenemos ese mal pensamiento? ¿Qué pasa cuando usted y yo somos egoístas? ¿Qué pasa cuando? Debemos acudir a Dios Padre para alcanzar ese perdón ocasional. Dice que es el perdón que ofrece Dios Padre cada que pecamos ocasionalmente, ¿cierto? Siempre la posición de Dios Padre es restaurar por medio del Señor Jesucristo esa posición de decadencia moral que usted y yo tenemos como humanos, ¿cierto? Cuando Jesús en Mateo 6, 9 al 13, Jesús enseña a orar. Y Jesús, ¿cómo empieza diciendo? Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús está enseñando que cuando nosotros tenemos alguna deuda con alguien, ya sea monetaria, ya sea por algún chisme, ya sea por algún pecado que nosotros hemos cometido contra nuestro hermano, y nuestro hermano, recordemos que es el que está aquí a mi lado, es el que está aquí de manera horizontal, ¿cierto? Cuando nosotros quebrantamos esa relación, entonces, ¿qué debemos hacer? El Señor Jesucristo está diciendo: Padre nuestro, elevar nuestra plegaria a Dios Padre que estás en los cielos. El otro punto se relaciona a que el perdón está íntimamente ligado al amor. Mateo 22, 37, 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice que este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende realmente toda la ley y los profetas. Entonces, cuando se ama, se busca perdón y restauración del agresor. Es un punto que hay que tener muy en cuenta. Pregunto: ¿qué hacer con ese tío que abusó sexualmente de una niña? ¿Qué hacer cuando el marido abusa físicamente o sexualmente de su misma esposa? Pregunta: ¿se separa? ¿Continúa con él? ¿Qué hacer? ¿Lo perdona? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando un empleado roba a su jefe? Algún día escuché una historia del hermano Felipe, precisamente cuando estaba haciendo este libro, y él decía: vea, sencillamente, si tengo un empleado en caja, manejando caja menor, y empiezo a darme cuenta que este empleado empieza a sustraer moneditas, empieza a sustraer billeticos, y ya no al principio billeticos de esos que son de pronto de un color como de 1000, pero resulta que luego empieza a sacar ese billetico que es como verdecito, que ya es como con varios ceros, y el jefe se da cuenta. Entonces el jefe tiene dos opciones: o lo echa o lo saca de la empresa, o mejor dicho, ese empleado se saca de la empresa, porque es que no es que el empleado lo echen, ¿cierto? He sostenido este concepto desde hace bastante rato, y realmente es que en toda empresa hay unas políticas, hay unas normas, hay unas reglas que todos los empleados deben cumplir, ¿cierto? Y en el momento que un empleado transgrede esas normas, esas leyes, ese manual corporativo, entonces está transgrediendo esa ley, ese manual de comportamiento dentro de la empresa, y entre esos comportamientos puede estar no robar, no llegar borracho, no llegar bajo efectos del alucinógeno, ¿cierto? Entonces, si un empleado llega en ese estado, ¿qué está haciendo? Está rompiendo la ley de esa empresa, ¿cierto? De la misma manera, cuando el empleado comete algunas de esas faltas, no es que la empresa lo eche, es que el empleado automáticamente está quedando fuera de la compañía porque no se está sujetando a esas normas que hay dentro de la compañía. Asimismo, usted y yo, mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo no cumplimos la ley que está en esta palabra, no es que Dios sea malo, no es que Dios sea perverso, y ese es el concepto que existe en el mundo cuando no conoce a Dios. No es que tengamos un Dios malo que permite las pandemias, que permite las guerras, que permite tantas enfermedades, que permite el hambre en el África. No es que Dios permita eso, es que el hombre es el causante de todas estas dificultades que nos ocurre a nivel mundial. Entonces, pregunto, ¿será que cuando un tío o alguien abusa sexualmente, retomando el tema, de una niña, entonces hay que hacer? Entonces lo perdono y dejo que siga viviendo aquí en la siguiente pieza. Pues no hay que tomar acciones, porque pues hay unas consecuencias que este señor debe
debe de sentir, ¿cierto? Hay una parábola en la palabra de Dios y es una parábola muy conocida y es la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo cuando decidió pedir toda su herencia y fue y se la malgastó y luego vino nuevamente a buscar reconciliación ante su padre, ¿cierto? Un gran ejemplo para nosotros. Pregunta. Ya cayó rendido a los pies de Jesús, reconociendo su orgullo, reconociendo su falta de perdón, reconociendo su amargura, su vileza. Yo le invito, amigo y amiga, si usted no ha recibido la gracia, el perdón, yo le invito para que restaure esa relación vertical con nuestro Padre Dios por medio del Señor Jesucristo. Que venga a su presencia, que venga a buscar la restauración de su pecado, de esa naturaleza caída que usted tiene desde allá, desde Adán y Eva. Usted quizá me pregunta, bueno, ¿y el proceso cuál es? ¿Qué hago? ¿Cuál es el proceso para perdonar? Entonces, he sacado este proceso, lo he definido como el proceso ACAR. Ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban con sus noviecitas, estaban enamoraditos y entonces ponían unas letras hacia abajo definiendo el nombre de esa mujer que tanto quería y eso lo llamábamos acróstico. Entonces, por decir algo, poníamos el nombre a ver, aquí, ¿el nombre de quién? El nombre del hermano David. Entonces, David hacia abajo, por la letra D. ¿Qué define a David? ¿Cierto? David Melchor. ¿Qué define al hermano David? No, pero es que David es divino, listo. Ahí ya definió que él es divino. Hablando en términos humanos, obviamente, ¿cierto? Por la A, ¿qué define a David por la A? Pues, no, es que el hombre es muy amoroso. Cuando uno está enamorado, uno piensa de esa otra persona de esa manera, ¿cierto? Entonces, lo he sacado en modo acróstico de la siguiente manera como el proceso ACAR. Yo sé que ese no se nos va a olvidar, ¿cierto? ACAR. Y está relacionado con amor, confrontación, arrepentimiento y restauración. Primero que todo, cuando alguien peca contra mí de manera horizontal, ¿cierto? Ya estamos hablando del perdón aquí entre hermanos. Entonces, debemos darle ¿qué? Primeramente, el primer paso, ¿cuál es? Darle ¿qué? Amor, ¿cierto? Y ahorita veíamos que ese amor debe ser un amor ¿qué? ¿Cómo debe ser esa clase de amor? ¿Cómo fue la clase de amor que Jesucristo nos dio? Un amor sacrificial, ¿cierto? ¿Por qué es sacrificial? Porque es complicado, porque es difícil, porque no es fácil, ¿cierto? Es disponerse a dar amor sacrificial. Es orar por el agresor y disponerse a la sanidad que solo el Señor Jesucristo puede dar. Siguiente punto, Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Mire estas palabras que están resaltadas ahí tan hermosas. Santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable es que salga desde las entrañas. Eso no puede salir de manera superficial con nuestros labios. No, entrañable misericordia. De benignidad, es decir, siendo buenos. Viene del latín nacido bueno. ¿Quién nace bueno en este mundo? Nada, ni nosotros mismos nacemos buenos porque ya venimos con el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, dice de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y mira esta que es la más difícil. Qué difícil es esto. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como a mí me dé la gana. Me disculpan la expresión, ¿no? Como yo quiera, como yo entienda, como a mí me parezca, como mis sentimientos me digan. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas, es decir, sobre todo lo anterior, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Entonces esa es la A de amor. Vamos en A, vamos con la C, A, C. Confrontación. ¿Qué es la confrontación? La confrontación es echarles a la herida, ¿cierto? Cuando yo estaba niño o más joven, cuando alguien me decía algo, yo me enojaba mucho. Me he considerado una persona muy temperamental y gloria a Dios por la mujer que me dio porque me ha ayudado a pulir eso, ¿cierto? Y se utilizaba mucho una frase, le eché sal a la herida, le di donde más le dolió. Y me daba más rabia todavía, me daba más piedra todavía. Resulta que es que cuando a uno le dicen las cosas que le tocan el error que uno tiene, le tocan el defecto que uno tiene, entonces uno se resiente aún más, ¿cierto? Recuerde la historia de Natán, cuando viene el rey David a confrontarlo, ¿cierto? Por temas de tiempo ya no tenemos pues cómo explicar esta, ¿cierto? Pero todos ustedes han escuchado cómo viene el profeta Natán con una historia y a la final la conclusión de Natán es: mi rey, ese es usted. Y David sabía y tenía todo el poder y tenía toda la autoridad para cortarle la cabeza a Natán, ¿cierto? Pero sin embargo, ¿qué hizo? El Salmo 51 es un reflejo de eso, una oración de humillación del rey David cuando reconoció que Natán, el profeta, le había echado sal a la herida, ¿cierto? Le había tocado la llaga, como dicen otras personas. Mateo 18, 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Lo que veíamos ahorita, ¿cierto? El de reprenderle, veíamos que no es gritarle, no es insultarle, sino es irle a hablar con amor, a comprenderle, a darle amor, ¿cierto? El siguiente punto entonces tiene que ver con arrepentimiento. Entonces vamos con A de amor, C de confrontación y A de arrepentimiento. Vamos en acá, de acuerdo al acróstico que hemos creado en esta mañana. Entonces, aquí también he sacado un concepto que no lo haya entendido, que es un concepto nuevo que el Señor realmente me ha enseñado esta semana, en estos días que he estado estudiando este tema, y es en cuanto al arrepentimiento original, es en cuanto al arrepentimiento legal para obtener la salvación. Entonces, usted y yo tenemos que tener un arrepentimiento original o un arrepentimiento legal, y es llegar a los pies de Cristo para alcanzar la salvación, es llegar a esa cruz para alcanzar la salvación, es reconocer que Jesucristo es el único que me puede poner en reconciliación con mi Padre Dios, ¿cierto? Entonces es el regalo que usted y yo aceptamos en el momento que acudimos a la cruz del Calvario. Existe otro arrepentimiento y es el arrepentimiento ocasional. Y ya no es un arrepentimiento vertical, sino un arrepentimiento horizontal. Volvemos a lo mismo, el arrepentimiento con nuestros hermanos. Hermano y hermana, o amigo y amiga, ¿será que nuestro ego, será que nuestra falta de, a lo mejor nuestra forma de ser, nuestra naturaleza pecaminosa, no nos permite llegar a nuestro hermano, a mirarle a los ojos y decirle: hermano, me arrepiento porque he pecado, perdóneme porque he pecado, perdóneme porque he hablado mal de usted, perdóneme porque he difamado, perdóneme porque malinterpreté las cosas y empecé a hablar una cantidad de sandeces y resulta que no era así? Entonces el arrepentimiento ocasional, el arrepentimiento diario que tú y yo tenemos que tener con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestra esposa, con los hijos, los que tienen hijos, aún con el vecino, aún con los compañeros de trabajo. Porque muchas veces fallamos, estamos en un mundo pecaminoso, en un mundo caído, donde constantemente pecamos, donde constantemente fallamos.
pero es necesario buscar la restauración con nuestro Padre. Buscamos primeramente la restauración horizontal con nuestros hermanos y luego buscamos la restauración horizontal con nuestro Padre Dios a través de ese perdón original que obtuvimos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Como sustento del arrepentimiento original, entonces dice Hechos 3:19, así que arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario que usted y yo no solamente confesemos nuestros pecados a nuestro Dios Padre, sino que también confesemos nuestros pecados a nuestros hermanos. Y nuestros pecados muchas veces se relacionan con difamación, con chismes, con malos comentarios, ¿sí? Entonces debemos recurrir a ese arrepentimiento ocasional diario. Ese ejemplo lo obtuvimos o lo vemos a través de el Antiguo Testamento, cuando todos los días el sumo sacerdote y los que entraban al templo tenían que limpiar sus pies, tenían que lavar sus manos, tenían que hacer un protocolo de limpieza como el que estamos viviendo ahora con este virus, ¿cierto? Y realmente veo que es un comparativo muy, muy exacto a lo que tenemos que hacer hoy en día. Y es que cada día debemos de venir arrepentidos delante de Dios. Todos los días nuestros pies se ensucian, todos los días nuestros pies se llenan de mugre, todos los días nuestros pies están como trayendo polución a nuestras vidas. ¿Con qué la estamos limpiando? ¿Con alcohol? ¿Con antibacterial ese para el coronavirus? ¿Con qué la está limpiando usted, mi hermano y mi hermana? Le tengo el mejor antídoto. Se llama arrepentimiento. Y ese es un arrepentimiento primeramente a nivel vertical, luego horizontal, y si el arrepentimiento horizontal falla, pues tengo que volver al horizontal con mi Padre Dios, y es una relación constante. Y de eso se trata la comunión, mi amigo y mi amiga. La comunión que tenemos como hermanos, como familia, como sociedad en general. Y el tercer punto sería el cuarto punto sería la restauración. Entonces ahí con ese completamos el acróstico de ACAR, restauración. ¿Qué es la restauración? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vemos lo interesante aquí. Tiene que haber, ¿qué? Humillación. Si se humillare mi pueblo. Todos los días nuestras vidas tienen que ser restauradas y presentadas delante de la presencia de Dios Padre para alcanzar una buena comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios y Padre. Romanos 12:18 dice: siempre y cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor Jesucristo nos manda que estemos en paz con todos los hombres, ¿cierto? Nosotros constantemente mantenemos confinados al pasado, constantemente mantenemos alejados, como pensando en trayendo a nuestros recuerdos cosas pasadas, una cantidad de situaciones que hemos vivido, pero es necesario que no nos quedemos en el pasado, que no nos quedemos confinados en el pasado, sino que empecemos a perdonar, aunque sea imposible, ¿cierto? Hace algún tiempo, hace unos 17 años, tengo este librito, aunque no lo crean, tiene unos 25 años más o menos. Se llama Cuando perdonar parece imposible, precisamente. Me sirvió mucho y lo recomiendo. Libritos de la serie Discovery, bastante interesantes.
tengo aproximadamente 60 libritos de estos que me leí en mi adolescencia. Este otro que se llama Cuando se pierde la confianza y trata sobre, es una guía práctica de ayuda sobre víctimas de abuso sexual. Muy recomendado. Así tengo una cantidad de libros, 60 libros tengo en total, que me han ayudado mucho en mis tiempos difíciles, ¿cierto? A nivel de testimonio, viví muy frustrado durante mi adolescencia, 17, 18 años. Soy de la generación un poquito más atrás del hermano Alejandro Martínez. Estoy por el lado de Gerardo, por el lado del hermano Héctor Cruz. Y viví muy frustrado, muy amargado por una cantidad de situaciones, porque no podía estudiar, porque no vivía en uno de los peores barrios de Pereira, amargado, frustrado, y esto me llenó de una cantidad de frustración y un rencor muy profundo contra mi padre. A raíz de eso, me tocó empezar un proceso de limpieza, ya, de perdón, de buscar reconciliación con Dios, y ese proceso no fue fácil, duró unos 5 o 7 años. Desde los 16 años, 15, 16 años hasta los 23 más o menos, me tocó venir ante los pies del Señor Jesucristo, entregando toda esa amargura, toda esa frustración. Para la gloria de Dios y para testimonio, en esta mañana, gloria a Dios porque Él sanó esa herida que había en mi corazón, esa amargura que había en mi corazón, que no tengo tiempo de contarlas, me gustaría, pero no tengo tiempo. Entonces, como testimonio, mi amigo, mi amiga, quiero decirle que tenemos un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que perdona y un Dios que nos manda a nosotros a perdonar. Que nos manda, no es una opción, es una obligación de usted y de mi persona, que estamos llamados a perdonar. Vamos a terminar con un testimonio de alguien. Y conocí una persona, esto pocas veces lo digo, de hecho pocas veces doy mi testimonio. Conocí una persona que se hacía la salida de la iglesia a vender comida, a vender empanadas, cosas de esas. Él se ganó mi confianza, comenzamos a hablar y yo le dije, ¿sabes una cosa? Me gustaría comenzar a ayudarte. Y él me hizo una propuesta, después de un tiempo me dijo, ¿sabes una cosa, Alex? Eso fue como a los 13 años de edad. Si tú me ayudas todos los domingos a vender empanadas aquí, yo te voy a dar 1,000 pesos. Cuando me dijo eso, a mí me llamó la atención. Primero porque él para mí era buena persona. Segundo, porque podía comer empanadas las que yo quisiera. Y tres, pues me ganaba 1,000 pesos. Y yo dividía los 1,000 pesos de esta forma. Decía, voy a llevar 500 pesos a mi mamá, 250 me compro unas papas fritas, una chocolatina. Y ahí me alcanzaba. Con 500 pues me compraba unas papas fritas y una chocolatina. Y eso era lo que más me gustaba, papas fritas picantes y chocolatinas Jet de las pequeñas. Eso era lo que me gustaba y andaba comiendo eso. Él me dijo, tienes que quedarte en mi casa el sábado por la noche para madrugar al primer culto, que era a las 6 de la mañana. Hablé con mi mamá y mi mamá pues dijo, no, es un hermano de la iglesia, ¿por qué no? Esta persona se comenzó a ganar poco a poco mi confianza aún más. Y una de esas noches abusó sexualmente de mí. ¿Sabe qué cosa? Me dijo, esto lo hacen todos sus papás con sus hijos. Yo no tenía un papá a quien preguntarle, pero sí me sentí confundido en el instante en que él estaba haciendo esto. Yo me sentí mal, me sentí bofeteado, me sentí escupido, me sentí como si tuvieran que encajarme en un rincón y allí no hacer nada más. Comencé a perder otra vez ese amor que estaba comenzando. Fue aplastado de un momento a otro. ¿Sabe una cosa? Muchas veces cuando abusan sexualmente de nuestras vidas, lo callamos y nunca más lo decimos. Eso fue algo que yo hice, callar y no decirle a nadie lo que había pasado. Yo no sabía si era bueno o era malo, pero por lo que yo sentía, me daba vergüenza. Dejé de ir a la casa, dejé de ir a la iglesia. De hecho, nomás el pasar por el barrio donde él vivía me ponía mal, me ponía nervioso. Mi mamá me preguntó, ¿por qué no volviste? ¿Qué pasó? Yo le dije, no mamá, estoy cansado.
y cualquier cantidad de cosas. Mi mamá, mis hermanos ya estaban asistiendo a otra congregación porque pues la situación económica mejoró un poco, pero muchas veces no teníamos los domingos la plata para coger el bus e ir hasta la iglesia. Entonces decidimos ir a una iglesia, a una congregación muy pequeña, a pocas cuadras de la casa. Uno de los pecados que más ha afectado o que más afecta al mundo, no solamente secular, sino que tristemente se ha metido a las iglesias, al ámbito religioso, si así se puede llamar, es el tema del abuso sexual a menores. Y en estos momentos se está circulando una ley para dar cadena perpetua a este tipo de gente, ¿cierto? Quizás usted tenga algún conocido, quizás usted tenga a alguien, o usted que me escucha ha sido víctima de abuso sexual. Y quizás usted tiene rencor en su corazón, quizás usted está amargado, pero quiero decirle que para usted en esta mañana hay esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo. Le invito a que recurra a los pies de Cristo, a que busque esa reconciliación vertical, a que acuda a la cruz del Calvario para alcanzar esa gracia, ese perdón. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Quiero invitarle para que incline su rostro y entremos en comunión con nuestro Dios. Señor Jesucristo, tú conoces la aflicción de cada corazón en esta mañana. Tú conoces cada latido del corazón de mis hermanos. Tú conoces cuánta amargura, cuánta desesperanza, cuánta frustración hay en sus vidas. En estos momentos queremos poner estas vidas delante de ti. Señor, queremos que tú tomes sus vidas, que tú les llames a su presencia, que tú quites esos corazones de piedra, que tú quites esos corazones duros y que permitas que nazcan esos corazones blandos, esos corazones de gelatina, que nazcan esos corazones sensibles a tu palabra, a tu voz. Señor, permite que estos hermanos o amigos aún que no han reconocido tu salvación, que no han reconocido tu obra en el Calvario, puedan venir delante de tu presencia humillados primeramente y que puedan hallar refugio, que puedan hallar restauración en ti. Pero también por algunos hermanos que tienen una cantidad de situaciones en sus vidas que no han arreglado, que no han perdonado. Oramos en el nombre de Jesús para que tú por medio del Espíritu Santo puedas hacer la obra en esos corazones. Oramos para que tú les des esa sed por buscar tu presencia, por buscar esa reconciliación contigo primeramente, pero también con los hermanos, con los que están alrededor. Seguimos delante de tu presencia y gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos una vez más y queremos salir delante de ti con tu bendición, con tu gracia, confiando en tu seguridad, confiando en que tú estás a nuestro lado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.